El crepúsculo londinense se derramaba sobre los tejados de la ciudad como un manto de terciopelo púrpura, mientras una bruma pestilente se alzaba desde las profundidades del Támesis, serpenteando entre los callejones con la sinuosa gracia de una mortaja flotante. El doctor James Harrison, eminente físico de la Real Sociedad de Medicina, contemplaba el espectáculo desde su gabinete en Cheapside, donde el resplandor mortecino de las velas proyectaba sombras danzantes sobre los volúmenes encuadernados en piel, que atestaban sus estanterías. Sus dedos, manchados por la tinta ferrogálica con la que plasmaba sus observaciones, recorrían las páginas de su diario de investigación con el temblor característico de quien ha presenciado demasiados horrores para mantener la compostura. Aquel septiembre de 1665, el aire denso de Londres transportaba algo más pernicioso que la habitual exhalación pútrida de sus cloacas. Portaba el hálito de la muerte misma. En las calles, otrora rebosantes de vida y bullicio mercantil, reinaba ahora un silencio tan profundo que el ocasional graznido de los cuervos retumbaba como un presagio funesto. El chirriar metálico de las ruedas de las carretas fúnebres constituía la única música que acompañaba el paso de las horas, una mórbida sinfonía que marcaba el ritmo inexorable de la peste. Harrison ajustó con gesto mecánico su máscara de cuero, aquella que con su característico pico de ave le confería el aspecto de una grotesca criatura mitológica. El receptáculo córneo, relleno con una mezcla de hierbas aromáticas, lavanda, romero, ajenjo y mirra, intentaba vanamente combatir el dulzor nauseabundo de la putrefacción que impregnaba cada rincón de la ciudad. Sus ojos, inyectados en sangre tras incontables noches de vigilia, escrutaban las anotaciones de su grimorio personal, buscando entre líneas de caligrafía nerviosa algún indicio, alguna clave que explicara la implacable selectividad del mal que asolaba Londres. Un alarido desgarrador, que pareció emerger de las entrañas mismas del Averno, quebró la quietud sepulcral de la noche. Harrison se precipitó hacia la ventana, sintiendo como su corazón golpeaba contra las costillas cual prisionero que intenta escapar de su jaula ósea. En la penumbra, vislumbró una figura que se retorcía en medio del empedrado, sus movimientos reminiscentes de las danzas macabras que adornaban los frescos de las iglesias. El doctor vaciló un instante ante el umbral de su morada, consciente de que cada incursión en la oscuridad equivalía a un lance de dados con la parca. La madera antigua de los escalones gimió bajo sus pasos mientras descendía, como si las propias entrañas del edificio quisieran advertirle del peligro que acechaba en el exterior. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la noche cual lamento de alma en pena. El aire nocturno, denso y pegajoso, le golpeó el rostro con su miasma característico, una amalgama de podredumbre, enfermedad y desesperación. La escena que se desplegaba ante sus ojos superaba los límites de lo tolerable. Una mujer, cuyas ropas otrora elegantes denotaban su pertenencia a la nobleza mercantil, se aferraba al cuerpo exánime de una niña. Sus cabellos, desgreñados y húmedos por el sudor de la fiebre, enmarcaban un rostro que más parecía una máscara mortuoria que el semblante de un ser viviente. «Respira», vociferaba la mujer con una voz que parecía emerger de ultratumba. «Puedo sentir el aliento de la vida en sus labios. No permitiré que me la arrebatéis». Los recogedores de cadáveres, aquellos siniestros funcionarios de la muerte, permanecían a una distancia prudencial, sus siluetas recortadas contra la bruma como espectros aguardando su momento. Sus ojos, brillantes en la oscuridad, reflejaban una mezcla de temor y resignación. Harrison se aproximó con el sigilo de quien se acerca a una bestia herida. La pequeña, que apenas habría alcanzado su sexto verano, exhibía los estigmas inconfundibles de la peste, los bubones negros que deformaban su cuello de cisne, y aquella peculiar tonalidad azulada que teñía su piel de alabastro, presagiando el final inexorable. Pero lo que verdaderamente heló la sangre en las venas del galeno fue constatar que, en efecto, el diminuto cuerpo se agitaba con movimientos rítmicos y espasmódicos. Al inclinarse para realizar un examen más minucioso, la realidad se reveló en toda su macabra crudeza. Una legión de ratas emergía de entre los pliegues del vestido de la pequeña, sus dientes voraces desgarrando la carne que aún conservaba el calor de la vida. La madre, sumida en los delirios de la fiebre, interpretaba aquella profanación como señales de vitalidad. Las semanas subsiguientes se transformaron en una espiral descendente hacia los círculos más profundos del infierno dantesco. Harrison documentaba con precisión matemática cada caso, cada fallecimiento, cada manifestación del horror que había tomado posesión de Londres. Las ratas, heraldos negros de la muerte, proliferaban con una velocidad que desafiaba las leyes naturales, emergiendo de las cloacas cual ejército demoníaco convocado por algún nigromante invisible.
Entre la población, comenzaron a circular susurros sobre apariciones espectrales que recorrían las calles desiertas en procesión silenciosa. Los pocos supervivientes que mantenían la cordura suficiente para articular palabra describían figuras etéreas, que se deslizaban entre la niebla, portando farolillos de un fuego verdoso que no proyectaba sombras. Una noche particularmente aciaga, mientras Harrison realizaba su ronda nocturna por los barrios más afectados, percibió una alteración en el tejido mismo de la realidad. El aire se tornó más denso, casi palpable, y un silencio antinatural se apoderó de la ciudad, como si Londres entera contuviera la respiración. Al elevar la vista hacia la cúpula de San Pablo, distinguió una figura que desafiaba toda lógica terrenal. Sobre el punto más alto de la catedral, una silueta de proporciones imposibles se recortaba contra el firmamento. No era humana, aunque tampoco completamente bestial. Su forma parecía fluctuar en la penumbra, como si estuviera compuesta de sombras vivientes y niebla solidificada. En sus manos, que más parecían garras espectrales, sostenía lo que Harrison identificó, con horror creciente, como un reloj de arena de dimensiones colosales. El doctor ascendió los escalones de la torre catedralicia con paso tambaleante, impulsado por una mezcla de terror y fascinación científica. Cada peldaño le acercaba más a una revelación que presentía transformaría para siempre su comprensión de la realidad. Al alcanzar la cúspide, encontró un espectáculo que ningún tratado de medicina podría haber preparado. El campanero yacía en posición cruciforme, su cuerpo convertido en un grotesco altar viviente. Las ratas, cientos de ellas, habían construido un nido en su cavidad torácica, y sus ojos, todavía abiertos, reflejaban un conocimiento terrible más allá de la muerte. Entre sus dedos rígidos, un pergamino antiguo revelaba, en una caligrafía que parecía escrita con sangre coagulada, una verdad inenarrable. La peste no era meramente una enfermedad, era una entidad consciente, un ser primigenio que se alimentaba no solo de la carne de los vivos, sino de su terror, su desesperación y su locura. Aquella noche, el doctor Harrison realizó su última anotación en su diario de investigación. Con pulso trémulo pero determinado, escribió: «He contemplado el rostro del horror primordial, y he comprendido que no somos más que granos de arena en su reloj eterno. La muerte no es el final, es apenas el principio de un ciclo que trasciende nuestra comprensión mortal». 3 días después, el gran incendio de Londres comenzó a devorar la ciudad. Algunos susurran que no fue un accidente, sino una purificación necesaria, un ritual de fuego para contener algo mucho peor que la peste. El diario del Dr. Harrison fue encontrado entre las cenizas de su residencia, sus páginas milagrosamente intactas, testimonio de unos acontecimientos que la historia oficial prefirió olvidar. Nota histórica. Este relato está basado en la Gran Peste de Londres de 1665-1666, una de las epidemias más devastadoras en la historia de Inglaterra. La enfermedad cegó la vida de aproximadamente 100.000 personas en Londres, casi una cuarta parte de su población, en apenas 18 meses. Los médicos de la peste efectivamente utilizaban máscaras con forma de pico de ave rellenas de hierbas aromáticas, una práctica basada en la teoría miasmática de la enfermedad. La Catedral de San Pablo jugó un papel central durante la epidemia, y los registros históricos documentan numerosos casos de familias que se resistían a entregar los cuerpos de sus seres queridos. La proliferación de ratas fue, en efecto, un factor crucial en la propagación de la enfermedad a través de las pulgas que portaban. El gran incendio de Londres, que comenzó el 2 de septiembre de 666 en Pudding Lane y arrasó gran parte de la ciudad durante 4 días, marcó el final efectivo de la epidemia al destruir muchas de las áreas más afectadas por la peste y, con ellas, las poblaciones de ratas que propagaban la enfermedad. Esta concatenación de desastres transformó profundamente la sociedad londinense y dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la ciudad.